En una fría noche de invierno del año 1457, el silencio del castillo de Bletsoe se rompe con el grito doloroso de una joven. Dentro de la habitación, Lady Margarita Beaufort, con tan solo 13 años, sufre en medio de la angustia mientras lucha por dar a luz. A su alrededor, las parteras rezan en latín, temiendo que ni la madre ni el niño logren sobrevivir. Pero de aquella noche de dolor e incertidumbre nacerá un hijo, Enrique Tudor, el niño destinado a convertirse en Enrique VII, futuro rey de Inglaterra. Margarita desciende de Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo del rey Eduardo III. Esa sangre real la convierte al mismo tiempo en un tesoro y en un peligro dentro de la dura política de la Inglaterra del siglo XV. Desde niña queda atrapada en ese destino, con apenas 6 años es comprometida en matrimonio con Ion de la Pole. Pero la alianza se rompe tras la caída en desgracia del duque de Suffolk y su violenta muerte, dejando a la pequeña Margarita expuesta a las intrigas y peligros que marcarán su vida. A los 12 años, Margarita es obligada a casarse con Edmundo Tudor, medio hermano del rey Enrique V. El matrimonio se consuma de inmediato, sin importar su corta edad. Aquella noche de bodas la marca para siempre, dejándole secuelas físicas y emocionales que la llevan a refugiarse de por vida en una profunda devoción religiosa. Poco después, en 1456, Edmundo es capturado en Gales y muere en circunstancias sospechosas. Algunos dicen que fue víctima de la peste, otros creen que fue un asesinato político, pero su pérdida deja a Margarita viuda y embarazada, apenas una niña enfrentando sola el peso del destino. Con tan solo 13 años, Margarita queda viuda, embarazada y expuesta a la fragilidad de su situación política. Es entonces cuando Jasper Tudor, hermano de Edmundo, decide protegerla y la lleva al castillo de Pembroke. Allí, en medio de un invierno implacable, su cuerpo joven y aún no desarrollado enfrenta un riesgo mortal. Cada día que pasa acerca más el momento del parto, y con él, la amenaza de que tanto madre como hijo no sobrevivan a la dura prueba que les espera. El doctor Louis Caerleon y la partera Gwenda Fytte entienden desde el principio el enorme peligro que enfrenta la joven madre. Margarita soporta 18 horas de dolor insoportable, luchando entre la vida y la muerte. Finalmente, tras un esfuerzo casi fatal, el bebé logra nacer con ayuda manual. El precio es devastador, Margarita queda con heridas permanentes que la dejarán estéril a los 13 años. Sin embargo, en medio del silencio que sigue al tormento, se escucha el llanto del pequeño Enrique. Ese sonido frágil anuncia el inicio de una nueva dinastía que cambiará para siempre la historia de Inglaterra. La recuperación de Margarita es lenta y dolorosa, su cuerpo queda marcado y las cicatrices en su mente nunca desaparecen. Para sobrellevar ese sufrimiento, abraza con fervor la fe y convierte la religiosidad en su refugio más profundo. Al mismo tiempo, bajo la guía de Jasper Tudor, empieza a aprender el arte del gobierno, la política y, sobre todo, las duras lecciones de la supervivencia en un mundo donde el poder y la traición caminan de la mano. En el año 1458, Margarita Beaufort, aún muy joven pero ya marcada por la dureza de la vida, vuelve a casarse. Esta vez su esposo es Sir Henry Stafford, un noble con inclinaciones hacia la causa de los York, la facción rival de los Lancaster. El enlace no surge del amor ni de la pasión, sino de la necesidad. Para Margarita, representa una vía de protección y, al mismo tiempo, una fachada política que le ofrece cierta seguridad en medio de un reino desgarrado por la guerra civil. En una Inglaterra dividida por la ambición de poder, un matrimonio podía significar la diferencia entre la supervivencia o la caída en desgracia. Mientras ella asume este nuevo papel, su hijo Enrique permanece en Gales bajo el cuidado de Jasper Tudor, quien actúa como tutor y guardián del joven heredero. Separada de su hijo, Margarita aprende a contener su dolor y a pensar con frialdad política. Comprende que la distancia, por difícil que resulte, garantiza la seguridad del niño y mantiene viva la esperanza de su futuro. Durante estos años, el conflicto conocido como la Guerra de las Dos Rosas se intensifica, enfrentando a yorkistas y lancastrianos en un juego peligroso de alianzas y traiciones. En ese escenario,
Margarita demuestra una habilidad sorprendente para moverse entre bandos contrarios. Aunque vinculada por sangre a los Lancaster, no duda en establecer conexiones discretas con mujeres yorkistas, al mismo tiempo que mantiene lazos con damas leales a la causa lancastriana. Esta red silenciosa de contactos femeninos, tejida con paciencia y discreción, se convierte en una herramienta clave para su supervivencia. Su matrimonio con Henry Stafford le proporciona unos años de relativa estabilidad. Sin embargo, la sombra de la guerra nunca se aleja del todo. Cada decisión, cada palabra y cada gesto de Margarita deben ser medidos con cuidado, porque un error podría costarle no solo su vida, sino también el futuro de su hijo. En este tiempo de incertidumbre, Margarita no solo se protege a sí misma, sino que empieza a consolidar la astucia política y la resistencia que definirán su camino hacia el poder. Inglaterra se sumerge en un torbellino de violencia mientras la lucha entre las casas de Lancaster y York se intensifica sin piedad. El reino entero se convierte en un campo de batalla donde las lealtades cambian de un día para otro y la sangre corre sin cesar. En medio de este caos, Margarita vive con un temor constante por la seguridad de su hijo Enrique, consciente de que el menor giro en el poder podría condenarlo a muerte o llevarlo al exilio. Cada noticia que llega desde el frente es para ella un recordatorio de lo frágil que es su posición y de lo peligrosa que se ha vuelto la vida en un país dividido. El desastre se hace evidente en 1461 con la batalla de Towton, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia de Inglaterra. Allí, los lancastrianos sufren una derrota devastadora que casi destruye sus esperanzas de recuperar el trono. Ante esa tragedia, Margarita no se rinde, se apoya en una red de inteligencia secreta, formada en gran parte por mujeres y sirvientes leales, que le proporcionan información vital sobre los movimientos de sus enemigos y aliados. Gracias a esas conexiones, logra anticipar peligros y mantener viva la esperanza en tiempos en los que parecía no haber futuro. Su esposo, Henry Stafford, también siente el peso de la guerra. En 1469 resulta herido en combate, un hecho que no solo lo debilita físicamente, sino que lo llena de desilusión hacia la causa yorkista que una vez simpatizaba. Poco a poco, bajo la influencia silenciosa pero firme de Margarita, comienza a cuestionar sus antiguas lealtades. Con paciencia y convicción, ella lo guía hacia una posición más favorable a los Lancaster, asegurando que su familia mantenga abierta la posibilidad de volver al poder. En ese proceso, Margarita no solo protege a su hijo, sino que también demuestra una vez más su capacidad para sobrevivir y adaptarse en un mundo donde la política y la guerra se confunden en una sola lucha por la vida. En 1471, la causa lancastriana se derrumba bajo el peso de traiciones y derrotas. El poderoso conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, logra por un breve instante restaurar en el trono a Enrique V. Sin embargo, la esperanza dura poco, Eduardo IV regresa con fuerza, decidido a reclamar el poder. Las batallas de Barnet y Tewkesbury sellan el destino de los Lancaster. En Barnet, Warwick cae muerto, en Tewkesbury, el joven príncipe Eduardo, único heredero directo de Enrique V, es brutalmente asesinado en el campo de batalla. Poco después, el propio rey Enrique V es ejecutado en la Torre de Londres, poniendo fin a la dinastía que durante generaciones había gobernado Inglaterra. Con estas muertes, solo queda un verdadero heredero lancastriano, Enrique Tudor, el frágil niño nacido de Margarita Beaufort. Él se convierte en la última esperanza de un linaje condenado. Ante la inminente amenaza, Jasper Tudor toma al muchacho bajo su protección y huye con él hacia el exilio en Bretaña. Allí, en tierras extranjeras, Enrique crece rodeado de incertidumbre, siempre bajo la vigilancia de enemigos que lo quieren muerto. Para Margarita, la separación de su hijo es devastadora. Lo había protegido desde su infancia con una determinación inquebrantable, y ahora lo ve partir lejos, fuera de su alcance, sin saber si volverá a verlo con vida. El dolor es inmenso, pero de ese duelo nace algo aún más poderoso, una ambición fría y calculadora. La pérdida la transforma, endurece su carácter y despierta en ella una fuerza silenciosa.
Ya no se trata solo de sobrevivir, ahora, Margarita está decidida a luchar con toda su astucia para asegurar el regreso de su hijo y el renacimiento de la causa lancastriana. El tercer matrimonio de Margarita Beaufort es quizás el más calculado de todos. Se une a Thomas Stanley, un hombre astuto, reconocido por su habilidad para sobrevivir en el cambiante tablero político de Inglaterra. No es una unión romántica, sino una alianza cuidadosamente planeada. Con Stanley, Margarita encuentra un socio cuya influencia se extiende por vastos territorios y cuyo poder en la corte es indispensable. Esta unión no solo le ofrece protección, sino también la llave para ampliar su alcance político en un momento en el que la causa de su hijo depende de cada movimiento en las sombras. Margarita aprovecha la posición y las conexiones de su nuevo esposo para mantener comunicación constante con su hijo Enrique, exiliado en Bretaña. A través de mensajeros discretos, cartas secretas y juramentos de lealtad cuidadosamente negociados, logra que el joven heredero no quede aislado del todo. Cada noticia que le llega sobre su hijo renueva su determinación, recordándole que el futuro de Inglaterra todavía podría cambiar. Gracias a esta red, Margarita construye uno de los sistemas de inteligencia más sofisticados de su tiempo. Sus contactos se infiltran en cortes rivales, sus informantes circulan en los pasillos del poder y sus aliados secretos garantizan que siempre esté un paso adelante de sus enemigos. En un reino gobernado por la traición y la violencia, la capacidad de Margarita para tejer un entramado de información se convierte en su arma más poderosa. Su matrimonio con Thomas Stanley no solo le da estabilidad, sino que la transforma en una de las mujeres más influyentes y temidas de Inglaterra. En 1483, la muerte inesperada del rey Eduardo IV abre un vacío de poder en Inglaterra. Su heredero, el joven Eduardo V, nunca llega a ser coronado. Bajo la apariencia de protector, Ricardo, duque de Gloucester, mueve las piezas con frialdad y astucia hasta apoderarse del trono. Pronto, los dos príncipes, Eduardo V y su hermano Ricardo, desaparecen en la Torre de Londres, un misterio teñido de sangre que deja al nuevo monarca, Ricardo III, señalado como usurpador. Para Margarita Beaufort, este giro trágico es un arma de doble filo. Por un lado, el ascenso de Ricardo incrementa el peligro, sus enemigos son implacables y la vida de su hijo, Enrique Tudor, sigue en riesgo incluso desde el exilio en Bretaña. Pero, al mismo tiempo, la brutalidad de Ricardo abre una oportunidad inesperada. Muchos nobles, horrorizados por la desaparición de los príncipes, empiezan a cuestionar su legitimidad. Margarita, con la mirada siempre puesta en el futuro, comprende que es el momento de actuar. Con paciencia y discreción, comienza a tejer conspiraciones contra el nuevo rey. Al mismo tiempo, organiza desde las sombras los planes para que su hijo cruce el mar con un ejército dispuesto a reclamar la corona. La mujer que había sufrido pérdidas, humillaciones y separaciones ahora se convierte en el motor de una rebelión silenciosa, decidida a transformar la tragedia en la oportunidad definitiva para la causa de los Tudor. En 1483, la primera gran rebelión contra Ricardo III termina en desastre. Muchos de los conspiradores son capturados y ejecutados sin piedad. Margarita Beaufort, considerada una de las mentes detrás de la conspiración, se enfrenta al riesgo de la muerte. Sin embargo, su vida se salva gracias a un factor decisivo, su matrimonio con Thomas Stanley, cuya lealtad ambigua al rey la protege de la condena final. Aún así, su castigo no es leve, es puesta bajo arresto domiciliario, vigilada de cerca y con sus movimientos restringidos. Pero ni la prisión en su propia casa logra apagar su determinación. En secreto, continúa comunicándose con sus aliados y fortaleciendo sus redes de inteligencia. Cada carta, cada mensaje clandestino, cada juramento renovado va alimentando un plan mucho mayor. Margarita sabe que el destino de Inglaterra y de su hijo depende de la paciencia y la astucia, y ella está dispuesta a esperar el momento exacto para actuar. Ese momento llega en 1485, cuando Enrique Tudor, después de años en el exilio en Bretaña, prepara finalmente su invasión a Inglaterra. El ejército que lo acompaña es modesto en comparación con las fuerzas de Ricardo,
pero cuenta con un factor decisivo, la influencia de Margarita sobre Stanley. En el campo de Bosworth, la batalla que decidirá el futuro del reino se libra con violencia y sangre. En un giro inesperado, Thomas Stanley traiciona a Ricardo III en el momento crucial, inclinando la balanza a favor de Enrique. El usurpador muere en combate, y con ello se abre el camino para que Enrique Tudor reclame la corona. Aquel día, el largo sufrimiento de Margarita encuentra su recompensa. Tras años de intrigas, sacrificios y pérdidas, ve cumplirse su objetivo, su hijo se convierte en rey de Inglaterra, y la dinastía Tudor comienza a escribir una nueva página en la historia. Tras la victoria en Bosworth, Enrique Tudor es coronado como Enrique VII, iniciando así una nueva era en la historia de Inglaterra. La sangre y el sufrimiento de años de guerra culminan en un triunfo que parecía imposible, y con él, el sueño más profundo de Margarita Beaufort se convierte en realidad. La mujer que había soportado humillaciones, pérdidas y exilios, ahora contempla a su hijo ocupar el trono como legítimo rey. Desde ese momento, Margarita recibe un título único y lleno de poder, la madre del rey. Con él, se convierte en la mujer más influyente del reino, una figura que combina el peso de la maternidad con la autoridad política. No es una reina, pero su voz resuena en cada decisión importante y su presencia marca la vida de la corte. Su autoridad no proviene solo del afecto filial de Enrique, sino de la habilidad, la inteligencia y la determinación que había demostrado durante décadas de lucha. Impulsada por una fe profunda y una ambición inquebrantable, Margarita no se retira a la sombra tras la coronación de su hijo. Al contrario, continúa moldeando las bases del poder Tudor, fortaleciendo alianzas, guiando decisiones y asegurándose de que la dinastía que tanto había sacrificado por fundar tenga raíces firmes y duraderas. Su vida, marcada por el dolor y la resistencia, culmina en la gloria de ver cumplido su destino, convertirse en la arquitecta silenciosa de una nueva Inglaterra bajo el estandarte de los Tudor. Margarita Beaufort vive lo suficiente para contemplar cómo la dinastía de su hijo se consolida y se fortalece a través de la unión de Enrique VII con Isabel de York. Un matrimonio que pone fin a la sangrienta guerra de las dos rosas al unir en un solo linaje a las casas enfrentadas. Bajo su mirada, Inglaterra comienza un nuevo capítulo de estabilidad y grandeza. Sin embargo, su vida llega a su fin poco después de ver coronado a su nieto, Enrique VIII, en 1509. Su recuerdo trasciende los siglos, la historia la honra como la madre de hierro que aseguró la dinastía Tudor contra todo pronóstico. Fue una mujer que, desde la niñez, cargó con sacrificios físicos insoportables, con dolores emocionales profundos y con riesgos políticos que hubieran quebrado a cualquiera. Y sin embargo, con fe inquebrantable, con inteligencia y con una voluntad férrea, transformó cada herida en fuerza y cada derrota en oportunidad. El legado de Margarita no está solo en la corona que ciñó la cabeza de su hijo, ni en la gloria de la dinastía que fundó. Está en el ejemplo de una mujer que, en medio de un mundo gobernado por hombres y marcado por la violencia, supo abrirse camino con astucia y determinación. Su vida fue sacrificio y sufrimiento, pero también victoria. Y por ello, Margarita Beaufort permanece en la memoria como la madre indomable que definió una era y cambió para siempre el destino de Inglaterra.